debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana con, bueno, oficialmente sin actividad. La actividad que se ha desarrollado tiene que ver con diferentes eventos que se han realizado a lo largo de toda la semana en diferentes ámbitos de esta Cámara de Diputados de la Nación y puntualmente por estas horas en el propio recinto de la Cámara de Diputados hay un trabajo en particular que están haciendo jóvenes estudiantes universitarios, con legisladores y con ex diputados y diputadas nacionales, y vamos a estar también hablando sobre este tema porque vamos a estar con nuestro móvil ahí mostrándoles este debate que se realiza en esta Cámara de Diputados. Y por supuesto las miradas están puestas para la próxima semana con una reunión confirmada en la Comisión de Juicio Político. La fecha es el jueves 6 y tiene previsto en principio lo que ha realizado la comisión es la invitación al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda. Veremos si concurre al Congreso, si envía una nota o directamente ignora este llamado y esta invitación por parte del Congreso Nacional. Y por supuesto también empieza a verse la posibilidad de coordinar una agenda en común entre oficialismo y oposición y tener una sesión la próxima semana, el próximo día miércoles. Veremos qué es lo que ocurre. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Señor José Di Mauro, ¿cómo andan? Hola, Fer, buenas bien, tardes. Muy bien, buenas tardes. Sí, a la espera de lo que va a ser la semana que viene. Se hablaba de la posibilidad de una sesión el miércoles. Tendríamos que realmente conocer quizás la convocatoria en el día de hoy. Aunque bueno, hay tiempo igualmente si se quisiera convocar el próximo lunes. Hay varios temas en carpeta. El más resonante es, por supuesto, el proyecto que tiene que ver con los créditos UBA. Sí. Pero bueno, todavía no está la confirmación. Sí, de lo que hay confirmaciones de la Comisión de Juicio Político, aún sin testigos también. Recordemos que estamos salteando 2 reuniones que había de la Comisión de Juicio Político, que iba a ser una con gobernadores, con el ministro Eduardo Boado de Pedro, otra con Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, así que habrá que ver cómo se reconfigura para el jueves, que se espera que el juez Juan Carlos Maqueda envíe un informe escrito, no que asista. Bueno, para eso hay que esperar ahora qué es lo que pase la semana que viene, qué es lo que pase el jueves. Empieza también la comisión a discutir un tema fuerte, con fuerte contenido político, como es el tema de la coparticipación entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires, José. Sí, y independientemente de eso está el tema de la citación a que se presente de forma presencial o por escrito el ministro Juan Carlos Maqueda. La convocatoria está basada en el artículo 13 del reglamento interno, que de todas maneras el reglamento no establece puntualmente que necesariamente tenga que presentarse. O sea, requiere que lo haga, o que lo haga de manera presencial o a través de o por escrito, pero no dice específicamente como sí dice para cuando los testigos no puedan llegar a presentarse, que habla de usar la fuerza pública. Bueno, por eso también los diputados dicen al ministro de la Corte, como a cualquier otro ministro de la Corte Suprema de Justicia, lo invitamos a la comisión. Claro, así es. No lo estamos citando, lo invitamos. Si tiene ganas, que venga, y si no tiene ganas, habrá alguna opinión política también, digamos, como respuesta. Que es lo más probable. Es una instancia igual complicada en el caso de venir, porque la realidad es que lo que se votó el otro día no fue un dictamen acusatorio, sino una resolución que contiene unos cargos provisorios, digamos, en todo lo que hace respecto a la causa por las irregularidades en la obra social, pero bueno, sería complicado también, ¿no? Claro. Porque ya es una instancia donde no es todavía, digamos, si bien tiene derecho a la defensa, no sería todavía esa instancia, vendría como un testigo,
el tenor de las preguntas. Bueno, la realidad es que, en mi opinión, Claro. no va a venir el juez, pero si viniera también ahí, creo que sería muy caliente esa reunión y el oficialismo tendría que ver cómo moverse, ¿no? Para que la oposición también, bueno, en esa reunión no despierte tanta queja, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, y mientras tanto está lo de juicio político y mientras tanto se empieza a ver qué proyectos pueden ser los que puedan conformar una agenda, pensando en una posible sesión el próximo día miércoles, la semana que viene. Pero hablando de proyectos, como todos los viernes tenemos la sección de Lourdes López con Mis Proyectos. Lourdes, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Mis Proyectos. Saludar, por supuesto, bueno, a Fer, también a José, a Meli y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, el proyecto del día de hoy es un proyecto de la diputada María Rosa Martínez, que se refiere a la compra de Enel, en este caso, por parte de Edesur. Son algunas modificaciones también, pero más que nada este proyecto que fue presentado hace algunos días, y lo que establece es que junto con la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, más conocido como APSE, la diputada presentó este proyecto que propone que el Estado, a través de Enarsa, pueda tener las acciones que Enel tiene en Edesur Argentina. Para ser claros, ahí le vamos a explicar a través de las placas este proyecto sobre la compra de acciones en Argentina de Edesur Sociedad Anónima, Enel Argentina Edesur, ¿sí? Es una forma también en defensa del patrimonio de los argentinos y las argentinas por el desarrollo de un sector estratégico, con todo esto de el avance la transición a energías renovables, bueno, pensando en que puedan haber, en este caso, en que se distribuye, se comercialice la energía eléctrica. Bueno, en la próxima placa lo vamos a ver. ¿Cuál es el fin de este proyecto? Que es que Enarsa, es decir, Energía Argentina, Sociedad Anónima, distribuirá y comercializará la energía eléctrica para satisfacer las necesidades básicas de empresas, instituciones y particulares con continuidad, seguridad, calidad y eficiencia. Esto se debe también a lo que les decía, por el desarrollo también de un sector estratégico que va en crecimiento todo el tiempo, por la recuperación también del rol del Estado Nacional en la provisión de los servicios públicos esenciales. Ahí busca lograr un modelo de gestión estatal para reducir también los subsidios que reciben las empresas distribuidoras por parte del Estado y mejorar el servicio. Otro de los de las placas, dice, alrededor de 2,5 millones de personas son las destinatarias de esta distribución. Es por eso que se pretende la compra de acciones en Argentina de Edesur. El Estado Nacional debe hacerse cargo de la distribución de la energía eléctrica y de la garantía del servicio. Esto es lo que decía la diputada María Rosa Martínez. Por supuesto, para recuperar también el rol del Estado Nacional en la distribución de este servicio, la comercialización de la energía eléctrica para satisfacer las necesidades básicas, por supuesto, tanto de empresas como de los particulares, las instituciones y demás. Bueno, Edesur fue una de las empresas, digamos, de las eléctricas más cuestionadas. Exacto. Cuando uno ve dividido el país entre Edesur y Edenor, Edesur es fuertemente cuestionado por la falta de inversión. Por eso es que se está pidiendo justamente que Enel tome de alguna forma participación en esto, para que el Estado también pueda realmente recuperar y tener aún mayor eficacia a la hora de distribuir un servicio que, como vos decías, también ha sido muy criticado en los últimos años. Creo que fue en las últimas elecciones. ¿Se acuerdan que hubo un día que se cortó la luz también en todo el país y fue un gran apagón? Bueno, siempre están los cortes que se dan durante el verano, durante la Nochebuena, que lamentablemente generan mucho enojo debido a que no hay una inversión adecuada en base a la energía eléctrica. Claro. Justamente, es eso simplemente. Lourdes, gracias. Ahí están los proyectos que van conformando, en definitiva, la agenda del Congreso Nacional, la agenda de la Cámara de Diputados. No sé si tenemos, Lourdes, ¿teníamos alguna opinión, algún testimonio? No, particularmente no. Perfecto. Lo que sí era el acompañamiento por parte también de todos los diputados y diputadas del Frente de Todos
a, en este caso, la impulsora de este proyecto, María Rosa Martínez. Así que bueno, se va a estar esperando que de alguna forma pueda ser trabajado en comisión lo antes posible. Bueno, perfecto. Ahí están los datos que nos brinda Lourdes con los proyectos de los diputados, los proyectos de las diputadas, en este caso de María Rosa Martínez, del bloque del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires y en definitiva también la agenda que va teniendo el Congreso Nacional, que va siendo una agenda paralela en relación con lo que es también la agenda desde el punto de vista electoral. En un momento de la República Argentina, con elecciones en diferentes provincias, como la provincia de San Juan, que va a tener elecciones este fin de semana, y por supuesto las elecciones, lo que tiene que ver con el calendario de elecciones nacionales, con el cierre de listas del pasado fin de semana, y ya los candidatos o precandidatos que empiezan a pensar en las primarias del próximo 13 de agosto. Hablamos de proyectos, hay muchos proyectos que tienen que ver algunas particularidades con los debates que se da en esta Cámara de Diputados de la Nación y que llevan nombres de personas, nombres de chicas, nombres de chicos. José, uno de tus proyectos que traes en el día de hoy tiene que ver con esto. Así es, Fer, justamente, bueno, el nombre que tiene en este caso es Belén. En la ley Belén. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ley Belén? Justamente lo escuchamos muchas veces en los últimos días, justamente por el tratamiento de otra ley que va en el mismo sentido, que es la ley sobre violencia de género digital, y que es conocida también como Ley Olimpia. Entonces, bueno, justamente al hacer referencia a esa Ley Olimpia, se refiere muchas veces a otra ley, que es la Ley Belén, y se dice, bueno, esa norma bien está en otra comisión, en la Comisión de Legislación General, en Legislación Penal, pero bueno, vamos a ver específicamente de qué se trata. Bueno, entonces vamos a considerar que las circunstancias de la vida unieron de alguna manera a Belén y Olimpia. Olimpia vive en México, Belén vivía en la Argentina. Ambas fueron víctimas de violencia digital. Sus exparejas difundieron videos íntimos sin su consentimiento con previsibles consecuencias a nivel psicológico, anímico y social. Vamos a ver quién era Belén. Belén, cuando hablamos de Belén San Román. Se quitó la vida por la vergüenza, el temor y la angustia que le causó la difusión de ese video del que hablábamos. Olimpia Coral Melo es una ciudadana mexicana que pensó en suicidarse, pero luego de superar su crisis se convirtió en activista femenina y le dio su nombre a una reforma histórica en materia de violencia digital en su país y en la región. En México está justamente la ley Olimpia, rige la ley Olimpia. Esto llegó a la Argentina y se ha extendido a muchos países de la región. Y ella vino a la Argentina también. Estuvo charlando, conversando con los diputados. Es más, creo que hemos tenido posibilidades de tener un móvil con ella. Sí. Así es, sí, tal cual. Bueno, ella es, hoy, tanto Belén como Olimpia están presentes en... Y estuvo aquí en el canal en Punto Género. Tal cual, sí, así es, sí, la hemos visto, y contando su experiencia personal y bueno, cómo se recuperó de esa situación y cómo transformó esa situación en un objetivo para beneficiar a otras personas. Y bueno, están presentes justamente Belén, tanto Belén como Olimpia, en dos proyectos que buscan concretamente impulsar cambios fundamentales en la legislación argentina para introducir la violencia digital como tal y establecer penas, justamente. Por eso yo siempre digo, la ley, yendo básicamente, la ley Olimpia tiende a advertir sobre el uso de la violencia digital y Belén tiende a sancionar, justamente. Claro. Bueno, la difusión no consentida de material íntimo, también conocida como pornovenganza o sextorsión, no constituyen un delito en la Argentina. Esto es, aunque sorprenda, pero esto es así. Claro. Son apenas una contravención, por ejemplo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y tienen una pena muy baja. Bueno, agrupaciones feministas comenzaron a impulsar modificaciones en la legislación a nivel nacional y se llegó entonces a través de la diputada Mónica Macha,
a materializar los proyectos de ley Olimpia y Belén. Justamente ella es autora de las dos iniciativas. Y bueno, el proyecto de ley que modifica la ley 26.485 es de protección integral a las mujeres, contemplando la figura de violencia de género digital, también conocido como ley Olimpia. Esta es la otra norma, Claro. justamente que ya tiene dictamen y propone incorporar los espacios digitales como ámbitos en los que pueden suscitarse violencia. Justamente cuando hablamos entonces de la próxima sesión, que a lo mejor será el miércoles, veremos si es así, veremos cuándo surge la convocatoria, se habla justamente de la posibilidad de que haya una serie de iniciativas y el caballito de batalla es justamente el tema de ley de los créditos UBA. Pero esta ley, este proyecto, justamente ya tiene dictamen, justamente se lograron los dictámenes de las comisiones de Mujeres y Diversidad, de la Comisión de Comunicaciones, justamente para dejarlos listos para en una próxima sesión ya estarán listos. Porque además cuando se habla de las sesiones, lo que se habla es tener una sesión de consenso, de acuerdos entre los diferentes diputados. Y este proyecto, que vos bien, José, lo estás trayendo a la mesa, es uno de los proyectos que tiene consenso y acuerdo entre todas las bancadas, el oficialismo y la oposición. Además surgió de dos proyectos, ¿no? De una diputada de Juntos por el Cambio, Claro. Daña Tabela, y de la diputada Mónica Macha del Frente de Todos. Así es, claro, tal cual. Y en el caso de Olimpia, bueno, para recordar un poco también, ella a los 18 años, para contar un poquito cómo, que lo contó también en Punto Género, lo contó cuando estuvo en la Argentina, ella se difundió un video cuando ella tenía 18 años y lo empezó a ver en las páginas pornográficas que explotaron también su identidad y le exigían dinero para borrar su contenido. Justamente. Esto fue una situación obviamente totalmente traumática, la trasladó a un lugar de lucha, justamente, y fundó ella el Frente Nacional para la Sororidad. Y a través de eso, bueno, logró algo que es bastante difícil, como es modificar el Código Penal mexicano y la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y justamente un país tan machista como México no es tan sencillo dar esas batallas. Bueno, la ley Belén, que es justamente que viene de manera paralela pero más lenta en el Congreso de la Nación, la ley Belén hace referencia a Belén San Román, una joven agente de la policía bonaerense de Bragado que tenía 26 años cuando se disparó en la cabeza después de que un hombre viralizara material íntimo para extorsionarla. Esto sucedió en 2020 y bueno, se mató con su arma reglamentaria. Y luego de que se viralizara justamente ese video íntimo y luego de que Asuntos Internos la sumareara, justamente. Según informó la familia de la víctima, Belén y Tobías Villarroel, acá se sabe la identidad del victimario, justamente, que está detenido por robo desde 2018. Tenían una relación a través de las redes sociales, pero no eran pareja, justamente. Bueno, la relación entre ambos se volvió más estrecha. Mantuvieron, ahora uno dice, estaba preso, ya era policía, pero ¿cuál fue el video íntimo que se pudo haber firmado? Justamente, pero ellos mantuvieron una relación a través de una serie de videollamadas íntimas. Claro. Villarroel lo que hizo utilizó un segundo teléfono para grabar algunos de los encuentros virtuales y comenzó a amenazarla con difundir las imágenes. Finalmente lo hizo y todo terminó en tragedia. Obviamente había una intención deliberada, o sea, normalmente lo que sucede en estos casos es que los videos íntimos así se viralizan y suele suceder por lo que se llama una porno venganza, una situación así. En este caso había un interés especial, él sabía que ella era policía, él evidentemente sabía que podía llegar a extorsionarla con eso. Bueno, como decíamos, Asuntos Internos le inició un sumario y, bueno, abrumada por la situación ella y las consecuencias que le generó, obviamente en una comunidad también chica como es Bragado, bueno, terminó haciendo lo que hizo. El 30 de noviembre de 2020 se suicidó. La relación entre ambos, bueno, acá esto lo habíamos comentado. Vamos a la siguiente placa. El proyecto propone, vamos a ver qué es lo que propone específicamente Belén. La ley Belén propone modificaciones en el Código Penal de la Nación, previendo penas de prisión de 3 meses a 3 años y elevar las multas establecidas. Esto sucintamente lo que establece.
El proyecto ingresó al Congreso el 3 de junio de 2022, es de Mónica Macha, como decíamos, y propone modificaciones de penas para el delito de extorsión y la difusión no consentida de material íntimo, de desnudez y o material que retrata la violencia sexual. Bueno, ¿qué dice Mónica Macha, que es la autora? Lo veamos en una próxima placa. No, hay una placa anterior, pero bueno, no importa. Acá estamos tomando dos cuestiones. Por un lado, cuando sucede que haya una sanción y por el otro, prevenirla. Entonces, la ley nos permite generar instancias de prevención desde todas las instituciones, especialmente desde la escuela, decía Mónica Macha. Y bueno, también lo que vale mucho en estos casos es el tema de las estadísticas y que muestran que las experiencias y consecuencias que sufren las mujeres atacadas por esta situación. Pero bueno, veamos lo que dice un informe realizado por Amnistía Internacional Argentina. Corazones Verdes, violencia online contra las mujeres durante el debate por la ley de... la ILE en Argentina, es la ley del aborto, que dice que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia en las redes sociales, un 26% de las víctimas recibió amenazas directas o indirectas de violencia psicológica o sexual, un 59% fue objeto de mensajes sexuales y misóginos y un 34% recibió mensajes con lenguaje o comentarios abusivos. Veamos algunos datos más. Bueno, un 36% tuvo ataques de pánico, estrés o ansiedad, un 35% pérdida de autoestima o confianza y un 34% manifestó haber sentido miedo al salir. Bueno, una serie de iniciativas y durante el debate las encuestadas advirtieron que el lenguaje abusivo aumentó un 42%, las amenazas psicológicas de violencia sexual un 12%, los comentarios racistas un 14% y los comentarios homofóbicos y transfóbicos un 15%. Estos son datos importantes como para que, ubicarnos dónde estamos. Es deseable que esta norma, la ley Belén, así como la ley Olimpia, está a punto de ser tratada en la Cámara de Diputados, después tendrá que hacer su trayecto en la Cámara de Senadores, pero en este caso la ley Belén está en la Comisión de Legislación Penal. La presidenta de la comisión es María Luján Rey. Justamente ella padece cáncer en este momento, o sea, por eso es una de las razones por las cuales viene trabada las reuniones de esa comisión también, pero esperemos que prontamente esto pueda llegar a avanzar para que sería magnífico que justamente inmediatamente después de que se apruebe la ley Olimpia pueda llegar a haber, así como haya advertencias, también pueda haber sanciones. Claro, y tiene que ver, José, en definitiva también lo que vos estás planteando con los debates y las búsquedas del consenso que tiene este Congreso Nacional, y me parece que son dos leyes. Una que está a punto de ser aprobada en la Cámara de Diputados con amplio acuerdo por parte de los legisladores nacionales, como es la ley Olimpia, que ya en caso de estar conociéndose, y esto se tendría que estar conociendo en las próximas horas, no más allá del día de hoy, una convocatoria para la próxima semana en lo que tiene que ver con una sesión especial para esta Cámara de Diputados de la Nación, y veremos en cuanto surja esa convocatoria que el tema de la ley Olimpia va a estar. Sí, un poco de lo que comentaba José también tiene que ver con cuando se dio el debate para dictaminar la ley Olimpia en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Bueno, ahí la diputada Karina Banfi puso, ¿no?, el foco en no estamos tocando el Código Penal, dijo. Bueno, justamente tocar el Código Penal y establecer sanciones a este delito es justamente este proyecto de ley Belén que nos contaba José. Claro. Van de la mano. A ver, todo el movimiento que generó Olimpia en México justamente fue empezar a sancionar distintas normas, ¿no? No se acaba todo en una ley, sino distintas normas y legislación que hace a este tema. Y bueno, lo interesante de la ley de violencia digital, que está pronta a llegar al recinto, tiene que ver con que trabaja, no solamente incorpora esta violencia a la ley de protección integral a las mujeres,
sino también trabaja en la prevención, porque habla en uno de sus artículos de que, bueno, de que este tema deberá abordarse en las clases de educación sexual integral y una serie de aspectos más que, bueno, buscan trabajar en lo que es este fenómeno, obviamente incrementado con las telecomunicaciones, el uso de las redes, claro, la mensajería instantánea y demás. La mensajería instantánea que no recuerdo con quién discutíamos esto en un programa, pero por ejemplo no solamente es el contenido que a una red social le puede mandar la justicia, porque eso también se estima, ¿no? Que el juez va a poder pedirle a las plataformas, a las redes sociales que bajen ese contenido. Pero, por ejemplo, en los mensajes que circulan en WhatsApp, en los grupos, ¿no? de trabajo, claro, también esa viralización, ahí es un poco más, tiene un fuerte impacto y es un poco más complicado, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, intenta trabajar en la prevención de esta ley y ir instalando el tema, ir generando este marco normativo. Sí, y hasta que se empiecen a modificar instancias del código y que sean sancionadas, ¿no? Viralizar una imagen cuya persona no está autorizando y que fue tomada en un momento particular, con su consentimiento en ese momento, pero no era un consentimiento para que sea difundido. Claro. Ahí es donde tiene que actuar, digamos, las nuevas normas, el nuevo código, en lo que tiene que ver con el marco jurídico en la República Argentina. Hoy, como lo decía José, hay un vacío. Sí, porque además hay que modificar un código que, con todas estas cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías, alcanzar un código que no sé de qué año es, pero es muy antiguo. E inclusive lo que pretende modificar justamente la ley Olimpia o la ley de violencia digital es una ley 26.485, que esa sí no es tan vieja, que es la de protección integral de las mujeres, que es de 2009. Sí. Pero 2009 en materia de tecnologías pasó un siglo en ese sentido. Claro. Entonces, todas las normas tienen que estar y el Congreso tiene que estar a la altura en cuanto a la modificación de las normas para adecuar a los nuevos delitos que se van produciendo. Claro. Ley Olimpia, uno de los temas para la próxima sesión. Decíamos, otro de los temas centrales va a ser el tema de el análisis y la situación de los tenedores de crédito SUBA. Otro de los temas, hay algunas discusiones que ha dado el Congreso Nacional respecto a temas vinculados con las economías regionales. Hay un proyecto que también está con amplio consenso, orgánica. Exactamente, y amplio consenso, que es en definitiva lo que pueden llegar a discutir los diputados. Si no hay un tema de consenso, no hay sesión. No, son todos los temas que han obtenido dictamen en los últimos tiempos, tienen consenso bastante amplio. Hay otras normas que tienen consenso, que tienen dictamen, pero no así reúnen el consenso total. Por ejemplo, el tema de universidades. ¿Se acuerdan que el año pasado, hacia fin de año, en las dos sesiones que se frustraron en ese diciembre tan complicado que hubo en la Cámara de Diputados, estaba el intento de avanzar con esas nuevas universidades? Eran 9 en total. Sí. Eso tiene dictamen y está frenado porque amerita algunos contrapuntos. Claro, crédito SUBA no hay una unanimidad, pero no hay unanimidad. Hay dos dictámenes. Sí, hay un dictamen que tiene las firmas del oficialismo y tiene las firmas de la Unión Cívica Radical con algunas disidencias, porque ahí el gran impulsor también del debate ha sido el diputado Julio Cobos, y es uno de los sectores que más trabajó en llegar a ese acuerdo, a ese dictamen de mayoría. Pero a su vez, en Juntos por el Cambio también hay división en cuanto al tema, porque si bien el PRO y la coalición cívica acompañan el dictamen de minoría del diputado Martín Tetaz de Evolución Radical, también lo hacen con disidencias. Claro. No es que hay un consenso pleno. Ahí está así que se estima que la Unión Cívica Radical va a acompañar el dictamen de mayoría en el recinto. Si se cambia una fecha, que es la fecha que ahí Cobos está haciendo un poco más de fuerza, que tiene que ver con la retroactividad, con el corte que está estimado en el 1 de enero de 2023, si quieren que sea en agosto de 2020, cuando fue el primer congelamiento, si eso cambia,
la ley corre. Claro. Ahora, si no, también, porque están dispuestos a votar en la votación en general, y en particular se verá qué pasa con ese artículo, ¿no? Claro. Pero bueno, la realidad es que hay un consenso, si bien no es mayoritario, si bien no es total, pero creo que si se genera la expectativa, no sería bueno, no sería favorable que no se tuviera en cuenta en el temario de la sesión este tema. Bueno, veremos con el correr de las horas, no pasará más allá del día de hoy, si finalmente se concreta la convocatoria formal por parte de las autoridades de la Cámara de Diputados a los legisladores, a los diputados, a las diputadas para sesionar la próxima semana, el próximo día miércoles. Ahora nos vamos a la provincia de La Rioja. Diputada Hilda Aguirre, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, acá dando algunas informaciones y seguramente ustedes también están esperando confirmar si va a haber sesión el día miércoles. En principio empezamos a hablar de algún temario y si hay sesión es un temario de consenso y de acuerdo, ¿no? En el marco de la actividad que puede tener el Congreso en un año particular como es este año electoral. Bueno, así es, nosotros estamos esperando ser convocados, creemos que sí vamos a tener una sesión en la próxima semana, creemos que hay varios temas que pueden lograr que tengamos una sesión consensuada, así que estamos en esa espera. Por las dudas ya reservados los pasajes, como nos pasa cuando preveemos que podemos tener sesión, así que bueno, en esa espera. Es un año por supuesto electoral como hemos pasado otros, a donde la agenda parlamentaria se ve alterada a raíz precisamente de las candidaturas, además de distintos legisladores o legisladoras en vista de esto, de la próxima elección. Hilda, La Rioja tuvo su elección local, su elección provincial, un triunfo amplio del gobernador Ricardo Quintela. Ahora fue el fin de semana pasado los cierres. ¿Cómo terminó el cierre para su sector en la provincia de La Rioja, pensando en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Bueno, nosotros, como usted bien lo decía, nuestro espacio político ha tenido una muy buena respuesta del pueblo el 7 de mayo y hemos logrado para estas PASO y para la general una lista de consenso. No hemos tenido mayores problemas, ya que nuestro gobernador es un líder indiscutible, viene haciendo un trabajo muy importante por La Rioja, ha logrado también a nivel nacional convertirse en un referente también, en un hombre de consulta, así que en ese sentido venimos trabajando y hemos logrado, como le decía anteriormente, una lista de consenso tanto en senadores como en diputados, así que bueno, ya estamos trabajando para la elección que nos espera. Bueno, en nuestro caso particular, tanto el diputado Casas como quien le habla, encabezamos la lista de diputados. Después nuestra actual vicegobernadora y uno de nuestros ministros, el ministro de Agricultura, van a ser quienes van a encabezar la lista de senadores. Así que trabajando, que no nos cuesta demasiado, porque sinceramente el trabajo de nuestro gobierno, donde hemos acompañado de manera permanente y activa todos nuestros legisladores, tenemos que sentarnos con nuestros vecinos y vecinas y hablar de todo lo que hemos logrado en este tiempo, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar de esa deuda heredada tan dura y sobre todo para las provincias tan dura. Y sin embargo hemos podido trabajar, hemos podido reactivar nuestra economía, así que en ese sentido trabajando y por supuesto tenemos el gran desafío de tener también un triunfo contundente en estas próximas elecciones legislativas. ¿Qué tal, diputada? La saluda Melissa Jofré. Usted destacaba el rol de Quintela a nivel nacional.
y el gobernador riojano ha sido uno de quien en esas horas frenéticas, cuando ya estaba lanzado Eduardo Guado de Pedro como precandidato a presidente, dijo, bueno, la fórmula todavía no está cerrada. Horas después finalmente se confirmó la fórmula de Massa y Rossi. ¿Cómo vio usted que se alcance esa fórmula, que igualmente no será única porque está Juan Grabois anotado, pero cómo ve que Unión por la Patria haya llegado, bueno, a esas candidaturas? Bueno, por un lado, nuestro gobernador es un hombre de mucha experiencia política, es un gran estratega y nos conocemos de toda la vida, así que sé de lo que es capaz de lograr. Pero por otro lado, la fórmula que se logró fue la fórmula posible, la forma necesaria además para este momento tan difícil de nuestro país. Y en esto, por supuesto, que la celebro y estamos dispuestos a acompañar y a trabajar porque hay momentos en la política que debemos ser absolutamente responsables con las consecuencias que puede tener lo que nosotros decidamos. Entonces, hubo, como bien decía, otra posibilidad que era que Guado de Pedro, a quien quiero y respeto muchísimo, sea nuestro candidato, pero se decide otra cosa por el bien del país y es eso lo que hemos acatado ya y por lo que estamos trabajando ya. Así que en ese sentido, esperanzadas, creemos que es una muy buena fórmula. He tenido la posibilidad de ser conducida por los dos, por Agustín Rossi en el 2007 al 2011, cuando fui diputada nacional también, y luego fui conducida en estos años por Sergio Massa. O sea que los conozco de su valía, de su responsabilidad, de su coraje, haber tomado las riendas de la economía en esta situación en la que estábamos. No ha sido una tarea fácil y sin embargo vemos alternativa hoy de cómo empezar a salir de esta tremenda crisis que nos toca pasar. Así que en ese sentido también Agustín, que es un hombre de mucho consenso y aparte es un hombre de abrir los brazos, de poder conversar, de poder analizar y acoger a las compañeras y a los compañeros, que creo que es una muy buena fórmula, y allí vamos a estar trabajando, por supuesto. Como la diputada José Di Mauro la saluda. Y buenas tardes. A propósito siguiendo en el tema electoral, justamente usted el año pasado había presentado un proyecto para derogar las PASO. ¿No es así? Finalmente no llegó a tratarse ese tema. Bueno, la pregunta en sí es si justamente sigue con la idea de a futuro avanzar con esa cuestión, volver a presentar una iniciativa en general y cuáles los fundamentos para impulsar esa iniciativa. Bueno, también declaré hace muy poco, antes de que se decidiera cómo íbamos a salir, que para mí siempre lo más conveniente es ir en unidad. Creemos siempre que la fortaleza está en la unidad, que tenemos que ser capaces de la grandeza, que además quien me conduce, que es Cristina, ha dado muestras permanentes de que siempre hay que pensar en el pueblo primero, como ya nos decía el general. Así que en ese sentido fue que presenté en su momento ese proyecto para que no tuviéramos las PASO, porque además otra cosa que a veces no tenemos en cuenta es de los recursos que se deben destinar para una elección más. Y nuestro país no está en una situación de afrontar una contienda electoral atrás de otra. Entonces fue pensado desde ese lugar, pensado siempre que la unión hace la fuerza, así que en ese sentido vamos a ver y vamos a conversar en la nueva Cámara, si Dios quiere, y volvemos a ingresar de si podemos seguir o no con ese proyecto. Pero la verdad que considero que
que es necesario que empecemos a ponernos por encima de todas las cuestiones personales y las mezquindades para pensar en el pueblo primero. Claro. Hilda, y sin lugar a dudas, en su mente y en su recorrida por la provincia de La Rioja ya estarán algunos proyectos y algunas medidas a tomar, ¿no? En caso de reasumir la banca o de presentarlo de aquí hasta diciembre en lo que es este nuevo mandato suyo en esta Cámara de Diputados de la Nación. ¿Por dónde pasan las posibles propuestas legislativas? El gran desafío de nosotras y nosotros como riojanos siempre fue recuperar ese punto de coparticipación que nosotros hemos perdido hace varios años y que esto nos permita no seguir todos los años peregrinando cada vez que tenemos que tratar el presupuesto nacional y explicar muchas veces a cada legislador de cómo fue la situación por la que nosotros hemos perdido ese punto de coparticipación y muchas veces sentirnos mendigos de esa situación. Y que para colmo, acá en la ciudadanía o por ahí, inclusive otros legisladores de la oposición, tienen el tupé de cuestionarnos y decir que son fondos extra coparticipables. No son fondos extra, es lo que nos quitaron y que necesitamos cada año que de alguna manera quede reflejado en el presupuesto nacional. Eso es lo más importante y es el desafío que tenemos desde hace muchos años y que aún no podemos lograr. En ese sentido vamos a seguir trabajando fuertemente, porque si no hay una desigualdad tremenda hacia La Rioja, porque es la única provincia que no lo pudo recuperar, porque en aquel momento cuando se pierde también lo pierde Buenos Aires, pero sin embargo después por decreto se lo devolvieron y después la justicia inclusive falló a favor de ellos y nosotros seguimos sin haber logrado, así que eso es lo más importante para nosotras como riojanas y riojanos y como legisladora, la gran responsabilidad de lograr recuperar ese punto de coparticipación. Eso, cuando se perdió ese punto de coparticipación, tenemos que remontarnos a épocas de Raúl Alfonsín. Así es, y en ese momento recordemos que el expresidente Carlos Menem era un candidato y bueno, en algún sentido se castigaba también al interior por tener la osadía de intentar llegar a la presidencia de la nación. Así que bueno, son cosas que muchas veces se presentan. Esto de que se habla mucho del federalismo, pero el federalismo no pasa de la General Paz, muchas veces. ¿Y por qué cuando estuvo durante la gestión Menem no se pudo recuperar ese punto? Porque tampoco era posible, porque nosotros en las cámaras tenemos que lograr ese consenso y tenemos que lograr contar con la mayoría y no se pudo, porque precisamente Buenos Aires se oponía en ese momento cuando ellos también lo habían perdido. Y sin embargo, después, gracias a un presidente como Macri, que lo logra directamente a través de un decreto que no se lo pudieron tocar más. Que siempre el peronismo, a pesar de todos nuestros errores, que siempre marcan solo nuestros errores, somos muy orgánicos y muy responsables también en el momento de tratar este tipo de situaciones. Así que es por eso que no lo hemos recuperado y seguimos sin recuperarlo y sigue siendo castigado el pueblo de La Rioja. Diputada, la cambio de tema porque le quería consultar, usted forma parte de la Comisión de Cultura, ¿verdad? Sí. Sí, ahí se empezó a tratar, o por lo menos hubo una reunión informativa para ver si se podía avanzar en un consenso para una ley nacional de danza, para la creación de un Instituto Nacional de Danza. ¿Tiene información sobre si se va a continuar, si está encaminado a algún tipo de acuerdo sobre ese proyecto? Hace muchos años que venimos trabajando, se ha caído varias veces porque, bueno, les recuerdo, yo fui diputada nacional 2007 al 2011, luego fui senadora nacional del 2011 al 2017 y en el 19 volví a la Cámara Baja. Hace muchos años que venimos trabajando con la intención del Instituto de la Danza, como existe, ¿no?, el Instituto del Cine, por ejemplo. Lo que pasa es que siempre cuando hay compromiso presupuestario se hace muy difícil lograrlo. Así también fracasó en su momento el Instituto del Libro.
creo que nos debemos un gran debate de toda la sociedad para lograr por ahí un instituto a donde abarque a todas las disciplinas artísticas y no tener estos como nichos que no nos favorecen muchas veces. Y lo de la danza es particularmente importante porque tiene que ver con los años de productividad que puede tener un bailarín o una bailarina y que debería jubilarse de ese trabajo que hace durante toda su vida y que en este momento eso no se da. Sí. No, usted mencionaba recién el tema de su trayectoria, su currículum legislativo, y bueno, 2007-2011 estuvo en la Cámara de Diputados, después en este periodo está cumpliéndolo y seguramente va a estar en los próximos años. Entonces, habiendo visto las dos experiencias, porque estuvo entre 2007 y 2011, conoció una bancada oficialista con mayoría. Y ahora conoció el otro extremo siendo primera minoría. O sea, nada indica que en la próxima gestión vaya a cambiar sustancialmente este panorama. Seguimos con un Congreso de minorías. ¿Cómo le parece que siendo oficialista o siendo opositora, pero bueno, fundamentalmente siendo oficialista, cómo se deben manejar en todo caso en el futuro próximo para administrar las situaciones y poder mantener en funcionamiento la Cámara de Diputados? Bueno, yo creo que siempre pasa por la posibilidad de los consensos, el poder hablar, siempre hablo del oficialismo y de la oposición, que debemos poner siempre los intereses de la gente por delante. Esto es lo que a veces resulta tan difícil. Fíjese que yo le estaba hablando recién del tema del presupuesto. Nuestro diputado por la oposición, por ejemplo, no lo votó nunca. Entonces hay que ser responsable en los momentos y pensar a quién le debemos dar respuesta. Y cuando se trata de nuestro pueblo, debe ser así. A nosotros nos ha pasado de convocar a algunas sesiones con temas muy importantes que hacen a la ciudadanía, pero como la oposición no estaba de acuerdo, a veces ni siquiera por razones contundentes, sino que era no conveniente en ese momento o no le daba prensa, bueno, directamente no daban tampoco quórum. Al no darles prensa, no daban quórum. Entonces, estas son las cosas que debemos superar como clase política en defensa de la democracia, porque la verdad que a veces es muy preocupante ver ciertos atentados contra la democracia, no ya contra una ideología política, sino contra la democracia. Bueno, y mucho más en este momento que estamos cumpliendo 40 años, ¿no? Desde que se restableció la democracia en la República Argentina. Hilda, si pensamos en la sesión de la semana que viene, hay un tema también central, más allá del tema de los créditos UBA, el tema de la ley Olimpia, que tiene que ver con esta lucha que está haciendo el Congreso de distintos ámbitos, también en lo referido a cuidar principalmente a la mujer. Bueno, yo soy una trabajadora por los derechos de la mujer, así que creo sinceramente que Argentina tiene leyes importantísimas, siempre somos reconocidas a nivel por lo menos de Latinoamérica, donde me tocó participar en algunos encuentros de tener ley de avanzadas. A veces lo que nos pasa es que estas leyes no se cumplen, que no están a la altura de las circunstancias, quienes deben llevarlas adelante, como por ejemplo la justicia. Sobre esto renegamos muchísimo, y muchas veces nos sigue costando la vida de nuestras mujeres el hecho de que la justicia, precisamente la responsable de aplicar las leyes, no lo hace como corresponde. Y simplemente porque muchos jueces y muchas juezas no están preparadas para esos lugares y no están formadas en género, que es lo que necesitamos cada vez que tienen que juzgar situaciones a donde son violentadas las mujeres. Hilda, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Le iba a decir gracias, diputada, pero le digo gracias, precandidata.
Bueno, muchas gracias y quedo a disposición como siempre. Gracias. Hilda Aguirre, diputada nacional por el Frente de Todos por la provincia de La Rioja y que además es precandidata por Unión por la Patria. Sí, en segundo lugar. En segundo lugar. Una Después... lista que encabeza Sergio Casas, Sí. ex gobernador de La Rioja, también hoy diputado nacional, y le sigue el ministro de Transporte de esa provincia, Ismael Bordagaray, que es un hombre del Frente Renovador, del espacio de Massa. Así que, bueno, ahí están los tres candidatos, que La Rioja, como bien dijo la diputada, elige también senadores en esta oportunidad. Que ahí, obviamente, es una de las 8 provincias que eligen senadores y la política le pone el ojo también a cada una de las provincias que eligen senadores porque es el otro espacio político que también entra en discusión en estas elecciones. Sí, además renuevan las provincias que tuvieron elección de senadores, en este caso en medio término, en el 2017. Por ejemplo, ahí hay mucha expectativa para el oficialismo en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, porque en un empate casi técnico la había perdido Cristina en ese momento contra la fórmula de Esteban Bullrich y Gladys González. Entró por la mayoría Juntos por el Cambio en ese momento. Estaba también en el gobierno, ¿no? Juntos por el Cambio. Pero bueno, Buenos Aires es una de las que renueva también senadores, junto con La Rioja, junto con Formosa, donde también el jefe del interbloque oficialista, José Mayans, va por un quinto mandato, ¿no? Quinto. Sí, claro. Está desde el año 2001. Desde el 2001. Sí. Desde la primera vez que se eligieron senadores por el voto popular, sí. Y en el caso de La Rioja, bueno, recordemos, en 2017 había ganado Cambiemos, en ese momento había ganado, tenía los senadores por la mayoría, pero en este caso, acá donde todo indica que, bueno, los vientos soplan a favor, en este caso, de Unión por la Patria en esa provincia en particular, teniendo en cuenta lo que fue el resultado de las elecciones provinciales. Bueno, en este caso, bueno, ahora en la actualidad Cambiemos, Juntos por el Cambio, ahí no tiene los senadores por la mayoría porque, recordemos, después, justamente, la senadora, que era Inés Brizuela Doria, en ese momento habían ingresado Julio Martínez e Inés Brizuela Doria. Después, la mujer, ella ganó la intendencia de la capital riojana. A los 2 años, claro. Claro, y entonces asumió en su lugar Clara Vega, que nunca formó parte del oficialismo, de la principal oposición, sino que se sumó, tuvo un bloque unipersonal que terminó jugando a favor del oficialismo en general, o sea que de todas maneras... Sí, se judicializó la banca de Clara Vega porque los radicales querían que ingrese un varón, el que estaba tercero. Fue una pelea bastante, si se quiere, absurda. Sí, claro. También en las provincias que eligen senadores está la provincia de Jujuy y está la provincia de San Luis. Digo, 2 provincias que en el Senado Nacional rompieron el bloque del oficialismo, del Frente de Todos. Sí, y el jefe del bloque que rompió con el Frente de Todos es ahora candidato de Unión por la Patria. También. A diputado nacional, Guillermo Snopek. Por algo, Juntos por el Cambio nunca digirió mucho esa ruptura y nunca la tomó muy en serio. Así que... Pero sí hizo, digamos, ruido internamente. Y también Catalfamo ha saludado, Eugenia Catalfamo, que fue otra senadora del riñón de Alberto Rodríguez que ahora quedó sin ningún tipo de espacio. Era candidata a vicegobernadora, perdieron frente a Claudio Poggi. Ella ha saludado la fórmula de unidad de Massa Rossi, así que ahí hay una especie de, nunca se entendió bien de rareza, y veremos cómo funciona el Senado de acá en más también hasta fin de año. Claro. Porque en realidad la ruptura en ese momento en el Senado tuvo más que ver con una cuestión de requerimientos o demandas de las provincias que no eran atendidas por el Poder Central. Claro, ahí fue el tema. Y por eso también estuvo dentro de ese grupo Unión Federal, ¿qué se llamó? Claro. Unidad Federal. ¿No? Sí. Unidad Federal. Estaba Cuader, el senador por Entre Ríos,
Sí. Más allá de la postura que aquí en la Cámara de Diputados Marcelo Casareto tenía otra postura. Lo raro ahí de ese bloque es que son 4 ex Frente de Todos con Alejandra Vigo. Sí. Claro. Y era De Juan frente de todo, Schiaretti, muy esposa de frente de Juan todo. Schiaretti. Ya Claro. hizo ruido cuando se formó. Claro, Sí. sí, sí. Pero Y bueno, después Pero con su bueno, transitar también. sabemos que a partir de diciembre se reestructura todo. O antes las también. elecciones terminan reestructurando en el Sí. oficialismo y en la oposición todo. Ujú. Igual reacomodan. Guillermo Snope, que es precandidato a diputado, pero en Jujuy hay una interna bastante grande de Unión por la Patria, Sí, en el claro. porque el peronismo en Jujuy está... Bueno, El peronismo se está arde. dividido, pero para poder tener cierta unidad del peronismo de la provincia de Jujuy, a nivel nacional lo tenemos a Snope como candidato, precandidato a diputado, y lo tenemos a Rivarola como precandidato a Sí. senador. Sí. Entonces es como que se dividen las bancas en cada una de las cámaras y entonces están todos juntos aquí, Ujú. en Buenos Aires. Pero en Jujuy no. En Claro. Jujuy posiblemente a partir de lo que fue el resultado electoral. Igual la creo que la constituyente. la boleta de Rivarola me parece que no tiene Snopek. Me parece que es la de Carolina Moisés. Ah, va con otra boleta. Sí, sí, van con otra boleta. Bueno. Claro, fue muy cuestionado Rivarola Sí, con claro. todo lo de... Me la parece que reforma. también se abre una instancia en Jujuy, en el peronismo de Jujuy, para analizar lo sucedido no solo en esta elección, sino lo sucedido desde el 2015 cuando ganó por primera vez Gerardo Morales. Y a ¿Vos? partir de ese triunfo de Gerardo Morales nunca más pudo Recuperar. el peronismo de Jujuy ganar una elección. Vos fíjate cómo afectó que Rivarola va de precandidato a senador en una lista, Carolina Moisés va en otra. Y ellos Claro. fueron la fórmula que compitieron Así en es. las elecciones provinciales. Bueno, nos vamos a ir a una pausa en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas que tienen que ver con la agenda del Congreso, con la agenda electoral, con la agenda de las provincias y por supuesto también hablar con algún diputado, alguna diputada nacional sobre la agenda que se viene aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis, ya regresamos. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Soy más bien de una generación donde ya la dirigencia política, desde hace más de 20, 25 años, después del que se vayan todos del 2001, Tal que es cuando cual. yo ingreso a la política, yo vengo de una generación donde siempre la dirigencia está mal vista, ¿no? Yo vengo pensando mucho en esto de este balance entre por qué estoy acá, por qué estoy haciendo lo que hago, si efectivamente eso tiene algún efecto o no, sobre todo, principalmente para la ciudadanía. DTV Entrevistas. Viernes 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque Claro. Bueno, todo el mundo decíamos. compra cuando está por cerrar la tarjeta y eso lo pagás a los 30 o 40 claro. días. Entonces, digo, estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta Claro. y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir.
Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección, iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que hacer, y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos, o sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable, y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. En punto de la mañana, ¿cómo les va, amigos? Bienvenidos a una nueva edición. La ley Nicolás, o Ley de Calidad de los Equipos de Salud y Seguridad del Paciente, es una iniciativa que llega al Congreso por impulso de los familiares de las víctimas de mala praxis o eventos adversos en el sistema de salud. Lo importante acá es que se pudo avanzar con una ley que es clave para aquellos que nosotros habitualmente asistimos por cualquier emergencia, tenemos familiares que se atienden, y que existan estos protocolos para minimizar los percances y los accidentes, y también que haya un protocolo de acciones. DTV Noticias, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por Diputados Televisión, el análisis por Diputados TV, y lo cierto es que tenemos que hablar un poco de lo que es, veníamos señalando, ¿no? La agenda que tiene el Congreso Nacional, la agenda que se viene para la próxima semana, la posibilidad de sesión o no en la Cámara de Diputados, comisión de juicio político, que ya es otro de los temas que está programado para la próxima semana en esta Cámara Baja, pero ahora nos vamos a la provincia de Formosa. Diputado Fernando Carvajal, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Un gusto para mí. Bueno, diputado, después de lo que fue intensas jornadas con el acto electoral en la provincia de Formosa, los cierres en definitiva también, porque también es un tema en la cual en la política se vive de manera con mucha fricción y con mucha... con muchas calorías que se van quemando a la hora de discutir las precandidaturas, y en el medio también la agenda que tiene que ver con la tarea legislativa, Fernando. Sí, la verdad que días muy complejos, sobre todo para los que nos coincidió este fin de semana el cierre de las listas nacionales con las elecciones que teníamos el domingo. Lo cual, como decís, indudablemente quizás en otros países los cierres de listas son algo más normal. En nuestro país quizás, creo que está pasando en distintos lugares, ¿no? Pero la extremada fragmentación que tiene la política dentro de los propios frentes electorales, los partidos, hace que los cierres de lista verdaderamente sean
trabajos de arquitectura y de armado de un rompecabezas que es muy complejo, que muchas veces al ciudadano le cuesta entender y que a nosotros mismos a veces nos cuesta entender y procesar. Así que ha sido muy complejo y en nuestro caso, además, reitero, lo tuvimos que hacer en el medio de un contexto que al día siguiente teníamos las elecciones, unas elecciones que, por supuesto, en nuestro caso nos han dejado un regusto amargo porque lamentablemente para nosotros se ha repetido la media histórica que teníamos de elecciones para renovación del Ejecutivo, con un oficialismo que casi llegó al 70%, y la oposición que mantuvimos este promedio histórico de alrededor del 30% que se había sacado en anteriores procesos electorales, que claramente está lejos de la expectativa que teníamos. Por supuesto que trabajábamos y teníamos la expectativa de ganar, sabíamos que esto era muy difícil, pero de todos modos trabajamos con esa hipótesis. A ver, ahí se nos cortó el audio. Fernando, se nos cortó el audio. A ver si usted... Bueno, me parece... No. Fernando, si usted nos escucha, se nos cortó el audio. No sé si se muteó. A ver. No. No, a ver... Vamos a ver si retomamos la comunicación con el diputado Fernando Carvajal, diputado nacional por el radicalismo, por Juntos por el Cambio por la provincia de Formosa, que claro, este fin de semana tuvo elecciones provinciales y a la vez que estaban preparando las boletas para el domingo, ya tenían que estar cerrando las candidaturas. Sí, la verdad que sí, muy complicado. Un fin de semana inolvidable para el diputado, claro. Justamente porque aparte cerraron una interna, unas pasos bastante complicada dentro de Juntos por el Cambio, porque bueno, tiene pesos pesados de los dos lados, una interna que divide aguas en esa provincia. Ahí está Burjalde. Burjalde por el lado, por un lado y Naidenov. Sí, a ver, ahora sí, Fernando, me parece que ahí lo estamos escuchando. Sí. Ahora sí, ahora sí. Fernando, usted nos planteaba y nos contaba el panorama del domingo. Ahora, el 13 de agosto en Las PASO es otra historia, no está definido Formosa. Digo, para las elecciones nacionales, ¿es otra realidad la que se va a vivir en la provincia? Sí, bueno, hemos, de parte de Juntos por el Cambio, hemos definido dos alternativas distintas a tono con las diferencias que hay en el orden nacional. En mi caso yo voy de candidato a senador nacional, junto con Gabriela Neme, que va de candidata a diputada nacional, en el marco de un acuerdo entre el radicalismo y el PRO, y estamos acompañando a la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Y bueno, en el caso de Patricia Bullrich, que va acompañada por el senador Naidenov, que va por su cuarto mandato de senador, y Ricardo Burjaile, que va por su quinto mandato como diputado nacional. Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Melissa Jofré. Le quería consultar, bueno, ¿qué autocrítica se hizo al interior de la oposición? También hemos visto algunos cruces que ha tenido, que algunas críticas cruzadas ahí con Burjaile por lo que fue, bueno, la elección de Juntos por el Cambio en Formosa. ¿Cómo se reestructura la oposición luego de este triunfo de Infran con casi el 70%, como usted decía? Bueno, creo que se va justamente a reestructurar a través de las PASO. Sí, me parece que este va a ser la elección ordenadora de cómo queda la oposición hacia el futuro. Sin duda que la autocrítica existe. De mi parte, indudablemente que hemos cometido errores. Teníamos la expectativa, como decía, de una mejor elección. Evidentemente no hemos llegado hasta la sociedad, por lo menos a los sectores mayoritarios, con nuestra propuesta de gobierno. De todo modo, digo, esto es imprescindible decirlo, no se puede analizar la realidad de Formosa en un contexto de normalidad institucional. Acá no hay elecciones de un partido de un lado y otro partido del otro. Acá son elecciones donde hay el Estado de la provincia de Formosa, desde el jefe de gobierno hasta el último policía y el último empleado público,
contra un partido o un frente electoral, porque acá el Estado pone todo su estructura al servicio del partido de gobierno, y también hay que decir un sistema electoral absolutamente tergiversado y endiablado, donde en el cuarto oscuro el gobernador tiene 65 boletas con su cara y la oposición tiene 17. Entonces, esto digo, eso solo no explica el resultado electoral, pero no se puede entender ni analizar el resultado electoral si no ponemos esos elementos de contexto. Claro. Ay, perdón. ¿Por qué cree que la Corte no se pronunció? Porque usted hizo una presentación ante el máximo tribunal para intentar frenar la reelección de Infran. Porque creo que hubo una fuerte presión política del gobierno de Gildo Infran que fue exitosa, no tengo ninguna duda. El caso jurídico es exactamente el mismo que se ha planteado en el caso de San Juan y Tucumán, aunque se intentó mediáticamente argumentar que los casos son diferentes, en realidad el caso es exactamente el mismo. Y lo cierto es que no había razón alguna, no hay razón alguna para que la Corte no se haya pronunciado. Tan es así que no dijo nada la Corte, ¿no? Es decir, frente a nuestro pedido de medida cautelar, que estaba debidamente fundada, si no teníamos razón, la Corte debió habernos dicho, no señores, esto no corresponde. Utilizó lo que yo denomino un silencio mañoso, es no decir nada, no pronunciarse, porque sabía que si tomaba una decisión, claramente debía haber hecho lugar a lo que habíamos peticionado, y esto hubiese permitido eventualmente ir a una elección donde las reglas del juego fueran más parejas y no este escenario de cancha inclinada en que tenemos que competir. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. Hola, José. A propósito del cierre de listas del fin de semana, bueno, llamó la atención, usted me dirá si no debería llamar la atención, que la presencia del gobernador Infran en la lista como senador suplente. ¿Eso Mira, qué puede representar? A nosotros no nos llama mucho la atención porque ya lo ha hecho alguna vez. Claramente siempre deja abierta la posibilidad de eventualmente ir al Senado de la Nación, y yo creo que en este caso lo ha hecho con mayor certeza, porque volviendo a la cuestión de la Corte, yo tengo como convicción de que en algún momento la Corte va a tener que sacar un pronunciamiento, y seguramente se va a pronunciar de que Gildo Infran no puede ser reelecto, y esto va a significar que en el 2027 no va a ser candidato, y probablemente ha querido dejar abierta la posibilidad de hacer un pase al Senado de la Nación. Así que digo, la verdad que a nosotros no nos ha sorprendido porque no es la primera vez que lo hace. ¿Y bajo qué argumentos usted cree que la Corte podría fallar en ese sentido? Teniendo en cuenta que las constituciones provinciales tienen que regirse en base a la Constitución Nacional, que establece, por ejemplo, que no existe la reelección indefinida. ¿Por ahí puede llegar a ir el planteo? Mira, hoy por hoy te diría que porque la Corte Suprema está obligado a seguir el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho a través de una opinión consultiva que la reelección indefinida viola los derechos humanos de los ciudadanos, y nosotros tenemos no la reelección indefinida como una hipótesis jurídica, sino una realidad que ha producido el efecto que la misma Corte denuncia, y que es la concentración del poder y la consecuente violación de los derechos humanos. Así que creo que solo ejerciendo control de constitucionalidad, la Corte va a tener que expedirse en el caso Formosa, y particularmente respecto al gobernador Infran. Además de esto, reitero, porque la Constitución de la provincia de Formosa no autoriza la reelección indefinida, solamente dice que pueden ser reelectos. La doctrina local le ha adicionado el indefinido, y esto está claro que choca contra el artículo 5 de la Constitución Nacional, que es en definitiva el argumento que ha justificado que la Corte intervenga en los casos de Tucumán y de San Juan. Digo, se dice el caso es distinto porque implica interpretar la Constitución Nacional. Esto es una falacia. Lo cierto es que si no hubiera violación del artículo 5 de la Constitución Nacional, no habría motivo que justificara la intervención de la Corte. Por eso digo que el caso jurídicamente son iguales.
Fernando, tenemos por delante una agenda en el Congreso Nacional y la posibilidad de una sesión el próximo día miércoles. De concretarse, ¿qué tema no tendría que faltar en esta, en lo que sería en la agenda que puedan lograr, si es de consenso, entre oficialismo y oposición? Mirá, nosotros venimos pidiendo hace bastante tiempo resolución urgente sobre dos temas que tienen que ser resueltos legislativamente y que tiene que ver con los créditos UVA y con la ley de alquileres. Me parece que estos temas deberían estar contemplados porque, digo, y esto lo dije cuando se trató la ley, el dictamen de créditos UVA, si no decimos nada, si no lo resuelve la política, esto se termina resolviendo por vía de un conjunto de decisiones judiciales, a veces contradictorias, a veces desordenadas, a veces adecuadas a derecho, en otros más controversiales, pero termina habiendo para un mismo problema tantas soluciones como jueces o tribunales o criterios jurisprudenciales establecen. Entonces, me parece que la política tenemos la obligación de dictar una norma que resuelva todos los casos con justicia y con un criterio de equidad e igualitario para todo el país. Y respecto a alquileres, pues está muy claro que la ley no le está sirviendo a ninguno de los sectores que participan en la cuestión del alquiler. Es un problema para los propietarios, pero es un problema también para los inquilinos. Ha tenido un efecto sobre un aumento de precios, caída de las unidades en oferta. Es decir, está muy claro de que es una ley que fue pensada para un contexto de baja inflación y que en un contexto de bueno, no voy a decir la palabra hiper porque me van a retar los economistas, pero de una inflación absolutamente descontrolada, que este gobierno no tiene capacidad de controlar, es una norma que lejos de aportar soluciones genera conflictos. Diputado, usted no forma parte, pero alguna vez ha estado en algunas reuniones de la Comisión de Juicio Político. Esta semana que entra también se va a continuar, si bien no está el listado de los invitados que va a haber, se va a continuar con el tema de coparticipación. Van a estar allí desde Juntos por el Cambio participando en las reuniones, más allá de no proponer testigos, por el tema que es y porque creen también, como así lo dijeron en la última reunión, que se va a usar por parte del oficialismo como campaña. Sí, sin duda, vamos a estar como venimos estando como interbloque desde el comienzo. Yo en lo personal también he participado, pese a que no soy miembro. La verdad es que en las últimas sesiones no asistí por la cuestión de la campaña electoral, pero sí tengo la idea de seguir haciéndolo, porque, digo, más allá que esta Corte sigue sin gustarme como no me gustaba antes por este tipo de actitudes que adopta, como ha pasado en el caso Formosa. Lamentablemente no es por estos motivos que se está juzgando la responsabilidad de la Corte, sino solamente porque el oficialismo no le gustan las decisiones que toma, ¿no? Así que en el caso de coparticipación, bueno, la verdad es que esta es una Corte que en su momento dictó fallos históricos en el año 2015 que permitió que hoy los estados provinciales no sean deficitarios cuando ordenó recomponer la coparticipación municipal a través de lo que era la cuestión de los fondos del ANSES, etcétera, etcétera, que esto después ha pasado al olvido, pero fue un fallo que esta Corte dictó y que reconfiguró el funcionamiento del sistema tributario en beneficio de las provincias. Por lo cual me parece que el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuevamente un ejemplo más de que el gobierno le inicia juicio a la Corte cuando pierde los juicios, lo cual en general es una pésima actitud. Yo debería, si así fuera, debería estar pidiéndole el juicio a la Corte porque tuvo este silencio inadmisible en el caso de Formosa. No lo vamos a hacer, pero voy a sí mantener la denuncia de que la Corte tiene muchas cosas para mejorar y sin duda que esperemos que lo haga. Y si no, tendremos que desde el Congreso de la Nación dictar algunas leyes que permitan mejorar y transparentar el funcionamiento de la Corte. Ahora está claro que cambiar esta Corte por una Corte kirchnerista, lejos de solucionar los problemas, los va a profundizar.
Un tema que está pendiente de resolución es la cuestión del Consejo de la Magistratura, la creación de una ley que establezca una norma distinta a la que rige actualmente, que fue reposicionar algo de 2006, creo que era. Y usted justamente es autor de una iniciativa particular que se diferenciaba, por ejemplo, de iniciativas de su propio bloque. ¿Usted qué cree que se va a poder avanzar en una norma que va a haber interés para modificar la composición actual del Consejo de la Magistratura a través de una ley? Yo no veo que haya en ninguno de los bloques intención de hacerlo. De hecho, justamente nosotros no solo he trabajado en ese proyecto, posteriormente junto con otros diputados del interbloque hemos trabajado en un nuevo proyecto que todavía no hemos presentado, pero que seguramente lo vamos a hacer en los próximos meses, que dimos un nuevo avance en este sentido, porque, a ver, han surgido nuevos problemas en la conformación del Consejo de la Magistratura. Está muy claro que la representación legislativa, si seguimos legislando la representación legislativa por vía de mayorías y minorías, tal como estaba, esto no funciona porque el kirchnerismo, con las trampas que quiso hacer en el Senado, dinamitó esa reglamentación, por lo cual hemos pensado en un mecanismo diferente de elección de los representantes legislativos para evitar que se repitan situaciones como la que hemos vivido. Digo esto como un ejemplo de que estamos pensando en un Consejo de la Magistratura diferente. Está claro que este gobierno no lo va a hacer, pero yo creo que es un debate que con el próximo gobierno va a tener que encararse con toda seriedad y responsabilidad, y esperemos que prime la cordura, porque en esto va a haber que necesariamente buscar puntos de encuentro, porque es una ley que requiere mayorías especiales y en consecuencia sin consenso es imposible hacerlo. Nosotros estamos trabajando y vamos a seguir haciendo en buscar esos puntos de consenso. Cuando dice elección de los representantes del Consejo de la Magistratura, ¿de qué habla? ¿Elección puntual, o sea, por la ciudadanía, o elección por parte de las cámaras? No, en el caso hablábamos, a ver, en mi proyecto yo te proponía incorporar a algún ciudadano, creo que es una propuesta interesante y que hay que seguir elaborándola, no a través de elección política, porque si no eso también desnaturaliza esa representación popular. Nosotros pensábamos más bien en un sistema similar al que se eligen los jurados, pero yo me estaba refiriendo a la elección legislativa, es decir, a los representantes del Poder Legislativo. Convengamos que todo lo que ha pasado en el Senado y en menor medida en diputados, de que se quisieron meter consejeros por la ventana a través de la modificación de los bloques, algo que era impensable en otras épocas, demuestra que la reglamentación que contiene la actual ley va a ser una fuente permanente de conflicto, por lo cual hay que pensar de qué manera vamos a solucionar, porque si no, la próxima vez que haya que elegir representantes legislativos va a haber un montón de rearmados de bloques para tratar de llevarse un representante, y esto va a ser verdaderamente un nuevo escándalo. Fernando, este tema lo habló ya con el precandidato Horacio Rodríguez Larreta. No, la verdad que es un tema que no lo he conversado con él, pero sí es un tema que está en discusión en la Fundación ALEN y entre las distintas fundaciones que conforman Juntos por el Cambio, hay fundaciones de los distintos partidos, y es un tema que está en elaboración y en análisis. Digo, la decisión política de que hay que conformar un Consejo de la Magistratura que sea a tono de los tiempos y que solucione los problemas que tiene es una decisión política que creo que es compartida por toda la dirigencia política de todos los partidos. Ahora está claro que hay profundas diferencias dentro de los distintos bloques para encontrar un modelo de Consejo de la Magistratura que satisfaga y que sirva a esta finalidad. Creo que el próximo gobierno va a tener que darse un trabajo de arquitectura institucional y de acuerdos políticos que nos permita armar un Consejo de la Magistratura que sirva a los objetivos constitucionales que tiene. Está claro que este no logra ese objetivo, tampoco lo logró el de los 13 miembros, así que sigue siendo una asignatura pendiente que tenemos con la Constitución del 94.
Diputado, consultarle, volviendo a Formosa, cómo es hacer campaña a nivel nacional, digo, no ahora para las presidenciales, en la provincia, teniendo en cuenta algunos hechos que se han denunciado durante la campaña para gobernador. Como usted decía, se enfrentan a un sistema allí. ¿Cómo es el clima? ¿Es hostil? ¿Cómo se puede hacer campaña con los precandidatos de la oposición? Sí, bueno, acá el clima siempre es hostil hacia la oposición en su conjunto. De todos modos, en las PASO siempre hay un clima menos competitivo, porque lo que desnaturaliza mucho el sistema electoral aquí es la influencia que tienen las elecciones municipales, ¿no? Digo, acá hay localidades que tienen 3 o 4 mil habitantes y el oficialismo te pone 14 o 15 listas de diferentes candidatos a concejales, por ejemplo. Entonces, vos tenés en una localidad pequeña 14 listas compitiendo contra 1 o 2 de la oposición. Entonces, te imaginarás que eso implica un nivel de desorden político de enormes proporciones, además de enormes despilfarros de dinero. Las PASO son unas elecciones donde esto se simplifica, es mucho más racional, mucho más razonable la decisión. En el caso nuestro, vamos a ser la única, Juntos por el Cambio va a ser la única fuerza política que va a estar teniendo competencia interna, ¿sí? Porque el oficialismo tiene una sola lista. Así que sin duda que el tramo de las PASO va a estar marcado por la discusión dentro de Juntos por el Cambio entre lo que nosotros proponemos, que es una renovación de la política, y la lista de los dirigentes tradicionales que nosotros le criticamos, que repiten finalmente el modelo de Gildo Infran, porque van por reelecciones indefinidas para estos cargos legislativos. En el caso del senador, un 4º mandato, en el caso del diputado nacional, un 5º mandato. Y me parece que desde la política tenemos la obligación de mostrar alternativas diferentes al oficialismo. Así que esa va a ser seguramente la discusión local que vamos a tener. Y después, por supuesto, están las preferencias que puede haber por Patricia Bullrich o por Larreta Morales, que son las fórmulas presidenciales. ¿Y cuál es la realidad de la provincia? Porque cuando se plantean siempre debates sobre Formosa, por un lado se habla de una provincia muy pobre, que vive de los recursos de la coparticipación, y por el otro se resalta que es una provincia muy bien administrada, que no tiene déficit, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad? Bueno, todo eso forma parte de la realidad. Es cierto que no tiene déficit, pero es cierto también de que el 96% de los ingresos son de coparticipación federal. Que esté bien administrada, si lo analizamos solo desde el punto de vista financiero, porque tiene superávit, te podría decir que sí es así. Después tiene un enorme problema de transparencia, y creo que eso es parte de saber cuáles son los números verdaderos. Esta es una provincia donde no hay ley de acceso a la información pública. Nadie sabe, por ejemplo, cuánto ingresa en concepto de regalías petroleras. Estos son números, todo permanece en la clandestinidad y en la oscuridad. En consecuencia, digo, los números de la provincia de Formosa siempre hay que mirarlos con lupa, porque además ha habido políticas públicas de tergiversación de la realidad que son muy evidentes en números muy sensibles, como es la mortalidad infantil, y en las pruebas a aprender, donde hemos denunciado todo y lo han reconocido directivos de distintos establecimientos. Las pruebas a aprender fueron falseadas, y esto arrojó el resultado de que luego de 2 años de pandemia y escuelas cerradas, los chicos de Formosa supuestamente estaban entre los más exitosos del país, lo cual choca y contrasta con la realidad que uno percibe en cualquier establecimiento educativo. Entonces, todo eso es parte de esta realidad. Yo ayer vine del interior, tenemos la ruta 86, que es una ruta importante, y los caminos están destruidos. Tenés una economía que está privada, que está absolutamente parada, y un sistema productivo que está paralizado y destruido. Ahora es cierto que con la coparticipación federal, los números de la provincia, entre comillas, cierto. Fernando, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión.
Ha sido un gusto para mí. Muchas gracias a los tres. Gracias. Fernando Carvajal, diputado nacional por la Unión Cívica Radical de la provincia de Formosa, integra el interbloque de Juntos por el Cambio, precandidato a senador nacional por la lista que en Formosa acompaña a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente de la Nación. Otro de los legisladores nacionales precandidatos para las elecciones. Y es una interna muy atractiva la que se va a dar en esa provincia. Por un lado está Carvajal, Gabriela Neme, justamente, que son las caras nuevas, si se quiere, y Naidenov y Burchailer, los pesos pesados. Por el otro lado, que en este caso apoyan a la lista de Patricia Bullrich. Bueno, veremos cómo resuelve la situación interna Juntos por el Cambio ahí en la provincia de Formosa. Nos vamos ahora a nuestro móvil, nos vamos al Salón de los Pasos Perdidos. Lourdes López, buenas tardes nuevamente. Fer, bueno, saludar por supuesto a Meli y a José nuevamente a través de la pantalla de Diputados Televisión, a toda la audiencia. Estamos aquí en el hemiciclo del recinto del Honorable Congreso de la Nación porque está realizándose esta actividad formativa que ayer les mencionábamos, que había tenido como temática principal lo que es salud digital, con 250 estudiantes universitarios de toda la provincia de Buenos Aires, pero también de Sudamérica. Tenemos también de la Universidad del Pacífico de Perú y de la Universidad Nacional de Chile, que en este caso están aquí visitando para, bueno, estudiantes de abogacía, estudiantes de ciencias políticas, realizar debate y también trabajar sobre diferentes proyectos, como les decía, salud digital, poner en tela de juicio los avances importantes que se deben hacer en esta temática, pensando también que es un evento organizado e impulsado por el Instituto de Relaciones Internacionales y también del Círculo de Legisladores de la República Argentina, junto con diputados y con el Senado de la Nación. Así que bueno, es una actividad que realmente está muy respaldada y en este caso los estudiantes y las estudiantes también tienen la posibilidad de capacitarse, de formarse y en este cambio de roles también ser incentivados por la tarea de los legisladores y legisladoras de nuestro país. Ahí estamos viendo imágenes a doble cuadro de ese recinto, ahí estamos a pantalla completa, el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, la presencia de exdiputados, la estamos viendo a Cristina Guevara, antes lo veíamos a Rafael Pascual, expresidente de esta Cámara de Diputados, y vemos a diputados y diputadas nacionales. Ahí estaba Graciela Camaño, también en lo que tiene que ver con estos debates que nuclea a estudiantes universitarios del país y del exterior con el Congreso Nacional. Sí, así es, y analizan proyectos propiamente dicho y todos los años, esto es, tengo entendido que es la 8ª vez que se realiza y se han aprobado a lo largo de esas 2 jornadas que año a año se realizan, por ejemplo, iniciativas como relacionadas con la inteligencia artificial y la robótica, por ejemplo. Bueno, y ahora también la discusión que tiene que ver un poco con los temas de las nuevas tecnologías. Lourdes. Exacto, sí. Bueno, estas 2 temáticas importantes, pensando que son temáticas que obviamente hablan del futuro, hablan de lo que también nos ayudaría a mejorar y a cambiar en materia legislativa y así pensando también lo que puede llegar a venir a futuro, ¿no? Por ejemplo, temáticas ambientales, económicas, algunas cuestiones también políticas, educativas. Bueno, uno se pone a pensar y dice si hoy hay que traer al debate y a la mesa cuestiones que, bueno, hay que cambiar en la sociedad, obviamente que hay más de una, ¿no? Hay más de una desde lo ambiental, desde lo, reiteramos, desde lo económico, desde lo educativo, desde lo productivo, ¿no? Pensando algunas consecuencias también que ha dejado la pandemia o que ha dejado después situaciones por ahí de cambios electorales, de cambios de gobierno en diferentes partes de la región, ¿no? ¿Cuál es la situación que está atravesando Chile? ¿Cuál es la situación que está atravesando Perú? ¿Cuál es la situación que está atravesando nuestro país? Digo, las perspectivas desde cada uno de los puntos de América Latina que hoy vienen entre ayer y hoy vienen también a traerlo al Congreso a través de legislación. Claro, algunas, por ejemplo, de las comisiones que ayer tuvieron lugar fueron, por ejemplo, Ciencia y Tecnología, otra también, lo que decíamos, Acción Social y Salud Pública, temas que realmente importan, que llevan al debate, que llevan por supuesto, al consenso y al disenso, y de ahí
elegir un tema ganador, que este vendría a ser el tema que va a tener el dictamen, y luego el tratamiento en el recinto, ¿no? Como es explícitamente un cambio de roles. Ahí a tus espaldas estamos viendo que, bueno, detrás de las cortinas que está la presidencia, que está el recinto de la Cámara parecería como que hay un poco de silencio, estarían por votar alguna resolución. Falta ya un ratito nada más de debate en esta sesión especial que están haciendo los jóvenes en el recinto de la Cámara de Diputados. Están debatiendo algunas modificaciones en artículos, particularmente en este momento. No sabría bien qué proyecto, pero están debatiendo modificaciones de un artículo 32, 34, algún proyecto también, imitando lo que les decía recién, explícitamente el cambio de roles y de qué manera se sanciona y se llega finalmente a la votación de un proyecto de ley, ¿no? Que llega hasta el recinto. Bueno, ¿y pudiste hablar con los jóvenes? Todavía no, porque obviamente están trabajando, están en el desarrollo de la actividad misma, pero apenas salgan vamos a estar ahí con algún testimonio, porque aparte después hay ganadores y hay conclusiones, y hay evaluación, y hay devolución frente a este tipo de actividades. Lourdes, gracias. Un placer. Gracias, Como estaba Lourdes López ahí con nuestro móvil, casi en el recinto. Casi en la parte más compleja, la votación en particular. Sí, pero con calma lo están haciendo. Oh, claro, ¿no? Con calma, no es sí, no es el mismo acalorada clima. Discusión que se da a veces en la Cámara de Diputados. El último presupuesto tuvo 4 horas de votación en particular. Es verdad, el último presupuesto. Y ya era la desde madrugada. las 5 de la ya era la mañana, desde las 5 de la mañana a las 9. Sí. Así que, son muchas horas. No terminaron nunca de acordar el hecho de regular los horarios de votación. No de votación, digo de debate, de discusión. Sí, ¿te acordás que se había empezado se había puesto sobre la mesa en una reunión que hubo de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, pero después no se avanzó? Lo que sí se buscó en este último tiempo fue poner 3, 4 temas y acordar que la sesión, que haya menos cuestiones de privilegio y que la sesión termine por lo menos a la medianoche. Eso ha pasado, pero por ejemplo ahora hay muchísimos proyectos, un temario bastante extenso sería para una sola sesión, si así se quiere hacer, ¿no? Claro. Pero recordaba algo que vos estabas señalando, que es el tema del presupuesto. Discutir artículo por artículo, que es digamos, la letra fina del presupuesto. Después de una jornada de debate acalorada, desde la mañana, porque a veces estos debates empiezan a las 10, 11 de la mañana, o 12 del mediodía, y recién a las 5 de la mañana del otro día empezar a discutir, me parece que son muchas horas. Y lo más complejo encima, empezar a discutir. Para la atención de cualquier ser humano. Eso lo planteaba, me acuerdo, la diputada Germana Figueroa Casas, que ella contaba, y que ella es una persona que es muy puntillosa en cuanto al articulado en particular de cuestiones contables, y planteaba el hecho de que ya a las 8 de la mañana estaban discutiendo temas de mucho interés, pero después de haber estado desde las 11 o de la mañana del día anterior, debatiendo sobre temas que ya no... o sea, lo lógico es que tengas problemas de comprensión de texto, que ahora que se ha puesto tan... No me acuerdo creo que era el artículo de la tasa de aviación, que le llamaron tasa Milei, después los diputados de Juntos por el Cambio. Porque no estuvo Milei. No estuvo en ese momento. No, porque él viene para el principio de la sesión y después... resultado de esa tasa. Sí, pero faltó un voto. Claro, los diputados Juntos por el Cambio le llamaron tasa Milei porque él estaba ausente. Pero nos contaba después un legislador radical que su compañero de bloque no aguantaba más por ir al baño. Y se levantó justo antes de esa votación. También, si hubiera estado ese radical, hubiera ganado la oposición. Exactamente. Pero sí, a ese nivel, ¿no? De cansancio, agotamiento y además con todo lo que implica. Pero bueno, nada, lo recordé ahora por votaciones en particular bastante largas. Hay otras que son más cortas o más llevaderas,
Pero bueno, la Es del otra presupuesto fue muy intensa. Sí, bueno, un tema todavía pendiente que tienen las autoridades del Congreso Nacional para, bueno, regular un horario lógico entre los diputados nacionales y diputadas nacionales para discutir los temas en sesiones, sea una sesión ordinaria o una sesión extraordinaria. Cambiamos de tema, hablamos de Ecoagenda, porque antes hablábamos con Lourdes López. Lourdes conduce Ecoagenda por aquí, por Diputados Televisión, y hablaron sobre el clima, sobre cambio climático, sobre medio ambiente de esta manera. En las ciencias de la atmósfera lo que hacemos es estudiar precisamente la atmósfera, que es la envoltura gaseosa que rodea al planeta Tierra. Bien. Y lo que estudiamos, vinculado particularmente con el cambio climático, es cómo a través de las acciones humanas vamos modificando progresivamente su composición química, incorporando gases, particularmente a partir de la quema de combustibles fósiles, de petróleo, de gas natural, de carbón. La incorporación de todos estos gases a la atmósfera lo que hacen es intensificar, potenciar el efecto invernadero, y la consecuencia es un planeta progresivamente más caliente. De alguna forma, al estar rodeado de océanos, el efecto es que se va haciendo un poco más lento el proceso de aumento de la temperatura, porque el océano de alguna forma tiende a moderar qué es lo que pasa, pero también cambian. Los océanos se están calentando también, y eso cambia los patrones de circulación de las tormentas, del aire. Entonces es un fenómeno extremadamente complejo entender todo el proceso de lo que implica el cambio climático, y además para nuestra región. El origen del cambio climático está en las acciones humanas y en el uso y en la quema de petróleo, gas natural y carbón para la generación de energía, en primer lugar. Después, en segundo orden, aparecen actividades productivas, agricultura, ganadería. Los cambios en el uso del suelo a través de los procesos de deforestación también son causas del cambio climático. Históricamente, efectivamente, el norte global ha sido quien más dióxido de carbono ha emitido en la atmósfera, pero si ahora miramos la situación y hiciéramos un ranking de los países que más están emitiendo dióxido de carbono, en el primer lugar aparece China, que es un país emergente. En segundo lugar, Estados Unidos. En tercer lugar, la India, con lo cual las responsabilidades ya se empiezan a diluir en la actualidad, y empezamos a ser todos absolutamente responsables en términos de emisiones. Bueno, ahí estaba la doctora Inés Camilioni hablando en Ecoagenda con Lourdes López los jueves a las 11 de la noche, por aquí, por esta pantalla, por Diputados Televisión. Todo lo que tiene que ver con la ecología y con los diferentes proyectos que hay también en el ámbito de esta Cámara de Diputados y que faltan todavía discutir por parte de los legisladores nacionales. Bueno, vamos a hablar de proyectos, vamos a hablar de la actividad parlamentaria. José nos traía algunos proyectos en su columna, Meli nos trae otros proyectos que tienen que ver también con la actividad en este Parlamento Nacional. Meli. Sí, Fer, así es, porque vamos a hablar de un proyecto que no se comentó tanto porque en el medio del cierre de listas se perdió un poco de vista que había ingresado. Tiene fecha de 23 de junio, esto es el viernes pasado. Fue enviado por el Poder Ejecutivo aquí a la Cámara Baja y ya tiene giro a las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto y Hacienda. Estamos hablando de un proyecto para crear el área marina protegida Frente Valdés. Recordarás que el año pasado se votó también la creación de un área marina, que era la de Agujero Azul. Todavía está pendiente de tratamiento en el Senado. En ese momento fue a raíz de un proyecto impulsado por la diputada Graciela Camaño, pero también con un fuerte apoyo de Máximo Kirchner y de funcionarios del Poder Ejecutivo. Bueno, esta vez el autor es el propio gobierno, que en los fundamentos de esta iniciativa señaló que la creación de una nueva área marina protegida contribuye a la consideración de la sostenibilidad del desarrollo en un indispensable juego armónico con la conservación de la biodiversidad. Vamos a ir
a la otra placa, así te cuento un poquito de lo que es la definición de las áreas marinas protegidas que ya están reguladas por una ley. Son espacios naturales establecidos para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluyendo al subsuelo, los fondos y las columnas marinas asociadas, que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una protección especial para el aprovechamiento, educación y goce de las presentes y futuras generaciones. Esta es un poco la definición global y también lo que plantea el Poder Ejecutivo en sus argumentos es que este proyecto no surge así de la nada, sino que va en línea, ¿no?, con una serie de compromisos internacionales que tiene asumidos Argentina, donde establecen que para 2030 un 30% de las zonas terrestres de aguas continentales y costeras y marinas deberán estar conservadas. Es decir, que Argentina como país tiene que ir hacia una mayor protección de sus ecosistemas. Y que necesita mayores áreas marinas protegidas. Exactamente. ¿Por qué? Porque en la actualidad solo el 7,11% de los espacios marinos bajo jurisdicción de la República Argentina se inscriben bajo la figura de áreas marinas protegidas, siendo nuestro país extenso y teniendo una costa muy amplia, ¿no? Bueno, solo el 7,11% está hoy protegido, por eso se tiende a ir hacia la creación de más áreas, ¿no? Del 30%, o sea, en 7 años tenemos que hacer el 30%. Llegar al 30, 23. El 23. En materia de zonas terrestres, al contrario, se ha avanzado mucho en ese sentido. Durante los últimos años se han creado muchos parques nacionales, por ejemplo, y áreas protegidas. Claro. Exactamente. Bueno, continuamos con la siguiente. La protección, lo que sostiene el Poder Ejecutivo también, es que la protección de una zona de alta productividad y con importantes características como la que se propone, repercutirá en beneficios ambientales, económicos y sociales para el país, reforzando la intención de cumplir con los compromisos internacionales asumidos en materia de conservación de la biodiversidad efectivamente. ¿Por qué dice el gobierno que también redundaría en este beneficio para la economía y para las cuestiones sociales? No solamente obviamente por los recursos que hay allí, sino también porque se trata de una zona que está en la península, por eso es Frente Valdés, está en la península Valdés, y hay todo, obviamente, una situación de turismo y de comercio que hace a esa zona, digamos, muy con un potencial amplio, ¿no? Claro. Bien, entre los beneficios, además, también dice que se podría incrementar el porcentaje de superficie protegida y fortalecer efectivamente el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, favorecer a la mitigación al cambio climático y contribuir al desarrollo de actividades relevantes para las economías regionales de la costa patagónica, justamente esto que te decía un poco en alusión a lo visitada que es esa zona de Chubut. Bueno, uno de los artículos lo que establece es que hasta tanto la autoridad de aplicación apruebe el plan de manejo para el área marina protegida, la actividad pesquera en el área que se crea se desarrollará en los términos establecidos por el Consejo Federal Pesquero, y el área que justamente estamos viendo, nosotros estamos viendo en nuestra pantalla, acá está. Sí, el área, bueno, es lindera justamente a la península Valdés, va desde Punta Norte hasta Punta Ninfas, y si volvemos a la anterior placa, ahí está. Se abarca la zona económica exclusiva argentina y se localiza en su totalidad por fuera de las 12 millas marinas. Esto es lo más técnico del proyecto, que es un proyecto de 4 artículos. Claro. Obviamente no es muy extenso, pero bueno, se busca proteger este área también, que ya hay aguas, obviamente, de esa zona protegidas,
pero esta sería una nueva localización. Bueno, gracias Meli, porque además lo que va a necesitar el Ejecutivo y el Congreso es pensar en otras áreas protegidas. Obvio, claro. ¿No? Otras zonas marinas protegidas, porque al año 2030, para ir cumpliendo con los cánones que se están trabajando en otros organismos como es Naciones Unidas, llegar a ese número, porque ya establecía de antemano Naciones Unidas que para el año 2020, hace 3 años atrás, establecía que había que tener una zona protegida del 10%. Y nos está faltando. Y se incrementaba para el año 2030 de un 30%. Nosotros ya estamos en deuda o en falencia con ese 7,11. Claro. Sí, y con el vos porcentaje anterior, ¿no? recordarás que lo que fue Agujero Azul tuvo una discusión muy fuerte. De hecho, hasta ahora no se ha aprobado en el Senado. Y con rareza, porque en ese momento Juntos por el Cambio se abstuvo, creo. No es que se opuso, se abstuvo. Sí, porque había una discusión de Mariana Zubik y como Sí. Sí, la presidenta de Intereses Marítimos. Pero en el Senado, la diputada Gladys González, la senadora Gladys González del PRO, presidenta de la Comisión de Ambiente, tenía un proyecto en el mismo sentido. Claro. Que eso era un poco como la pregunta que se hacía a Camaño, ¿Por qué se ¿no? tardó tanto Porque, tiempo? claro, sí, porque se tarda hoy por hoy en la Cámara Alta y porque el Juntos por el Cambio tenía como esa posición tan fuerte. Fue hace un año atrás la sesión de Agujero Azul, fue el 6 de julio del año pasado, y casi se cae la sesión de madrugada cuando se trató ese tema. Sí, vos decías, este es un proyecto, en el caso de Chubut, es un proyecto de 4 artículos nada más, pero a mí enseguida a la mente me llegó el reflejo de lo que fue el debate por el tema de Agujero Azul, que es no tuvo un tránsito tan rápido. No. Uno puede pensar, bueno, una zona protegida, la provincia de Chubut, en un área de intereses marítimos y tan importante para toda la República Argentina, tendría que ser un trámite, esos proyectos que decimos trámites express, Sí. Yo recuerdo que sea de ese tipo, ¿no? Algunos de los cuestionamientos que hacía, por ejemplo, me acuerdo de haberlo escuchado no en el recinto, sino en la comisión, porque en el recinto no lo expuso eso, pero él decía, ¿cómo vamos a proteger Agujero Azul si no podemos proteger de la pesca ilegal el resto de la zona? Sí. O sea, como el temor a quedar con un proyecto declamativo, que bienvenido por todos, pero incumplible en cierta manera. Me pregunto también si eso se puede cumplir esta nueva área marina, porque los recursos son muy escasos, la disposición te la debo, me parece también. Claro. Bueno, a ver, si tenemos que pensar en la agenda que se viene del Congreso, más allá de este proyecto que acaba de ingresar por parte del Poder Ejecutivo Nacional y que nos contó Meli, tenemos que hablar de la agenda ya, digamos, organizada, ¿no? Para la semana que viene. Se agregó la Comisión de Comercio para el día miércoles. Sí, con un plenario con defensa del consumidor. Así es. Creo que van a continuar con la discusión de tarjetas, del pago con tarjetas. Sí. Ya se realizaron Ese es uno de los temas. dos reuniones informativas sobre eso. Bueno, sí, que tiene que ver con la cuestión del consumo de naftas. Y el pago. Y el otro tema es la Comisión de Juicio Político. Sí, esa sí está confirmada para el jueves que viene. Bueno, la otra también, pero la del jueves que viene para tratar el tema de coparticipación. Y el oficialismo también circuló una foto en estos días de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, con Germán Martínez, Paula Penaca y Pablo González, el titular de YPF, que es precandidato a senador. Bueno, conversando sobre el tema del proyecto de promoción de GNL. Así que ahí el oficialismo parece que tiene intención de avanzar, sí, de por lo menos empezar el debate. Ya hace unas semanas atrás, fuentes del oficialismo nos habían comentado ese tema, porque Pablo González viajó a Malasia, ahora está nuevamente aquí y, bueno, obviamente la primera reunión sería una informativa con funcionarios. Ahora, y en el medio está la posibilidad de una sesión el día miércoles. Así que también tenemos la Comisión de Comercio, pero tenemos la posibilidad de sesionar. Sí, así es. Ahí hay que ver cómo termina de coordinarse dentro del Congreso Nacional
en parte los horarios. Pueden hacer las dos cosas. Así es, sí, recordemos que no hay sesión donde se traten proyectos del 19 de abril pasado. Bueno, la intención de la Cámara de Diputados era hacer por lo menos una sesión por mes. Sí. Y bueno, ya en mayo no se pudo, en junio hubo una sesión, pero fue informativa. Bueno, la intención es cuanto antes, en la primera semana, por lo menos para ver si en el transcurso del resto del mes, difícil, pero se verá, hacer una segunda sesión, sobre todo para no recargar lo que decía Meli, el hecho de que hay un montón de proyectos que tienen dictamen, pero no se puede meter todos en una misma sesión. No, pero además nos viene el receso. El tema es el receso. Claro. Eso iba a decir. Más allá del calendario electoral, está también el calendario de vacaciones. Sí, que encima no son todas las vacaciones igual en el país, ¿no? En las fechas. Claro. Sí, pero bueno, pero el receso del Congreso empezaría después de la segunda semana de julio. Y que tiene mucho que ver también en ese caso, porque no es que la mayoría se dedique a descansar, sino bueno, a dedicarse de lleno a la campaña, porque recordemos, las elecciones son después el 13 de agosto. Vuelven del receso, ya algunos ni vuelven. Se quedan en las provincias cerrando lo que son las campañas ya nacionales, ¿no? Nacionales y provinciales en algunos casos, ¿no? Como es la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Bueno, este mes de julio hay elecciones en Santa Fe. Este domingo están las del San Juan solo a gobernador, porque después del fallo de la Corte. Exacto. Donde también compiten diputados. Y tenés también Santa Fe, donde hay una fuerte interna de Juntos por el Cambio. Y tenés una de las definiciones centrales que tiene el calendario político. Después de lo que fue Córdoba, el calendario político, lo más importante, viene Santa Fe. Exactamente. Con fuerte impacto. Claro, seguramente. Una interna bastante... interna ahí en los dos principales frentes, tanto en el peronismo como en Juntos por el Cambio. Sí, exactamente. Bueno, ahí se da muy fuerte en Juntos por el Cambio, ¿no? Entre los sectores de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich, como se está dando y como nos decía el diputado Carvajal, lo que se va a dar también en la provincia de Formosa, ya a nivel nacional, no a nivel provincial. Bueno, esta fue en definitiva también la agenda que se viene en el Congreso Nacional. La próxima semana, posible sesión. Miércoles, reunión de la Comisión de Comercio. Jueves, reunión de la Comisión de Juicio Político. Meli, gracias. Gracias, Fer, buen fin de. José, gracias. Y te quedas en la continuidad. Ahí seguimos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos. Hola, hola.